Hello. Hello. Ya entré. Sí, hola Marcelo. Pero tienen que habilitarme la función de coanfitrión para poder compartir pantalla o permitirme compartir pantalla. A ver, yo te digo si lo puedo hacer aquí. Compartir el sitio. Espérate, tenemos que, para que el doctor pueda compartir pantalla, tenemos que tener esa función y no lo tenemos. ¿Qué funciones? De compartir pantalla. O hacerme coanfitrión. Anfitrión y panelistas. O hacerte confitrión. Estoy viendo cómo hacerlo porque ingresamos de una manera... A ver ahora prueba de compartir pantalla. No, un segundo. Ahora, por favor. Ahora puedes compartirla. Ok. Sí, ok. Bueno, Oscar. Marcelo, eso es mi número, por favor, si Sí, necesitas. dale, gracias. ¿Necesitas? Sí, gracias. Ok, vale, de nada. Bueno, empezamos. ¿Querés que te presente? ¿Empezamos? Abre tu audio, Oscar. Bueno, voy a empezar, ¿eh? Sí, una sugerencia. Trata de darle admisión a todos los que te den ahí solicitar. Sí, ¿Listo? sí, tranquilo. Perfecto. Aquí hay una pregunta, ya los escuchamos. ¿Todo bien? Buenos días. Sí, bueno, buenos días a todos. Antes que nada, ofrecer una disculpa a todos los asistentes por esta demora de casi 20 minutos, producto de problemas técnicos totalmente ajenos a nosotros. Pero bueno, soy el doctor Marcelo Mascheroni, director de Cortex México. Les hablo aquí desde Guadalajara, con un clima nublado esta mañana, y tengo el honor de presentar a un excelente ponente latinoamericano, específicamente colombiano, periodoncista de la Universidad de Colombia, profesor titular de la Universidad de Antioquia en Medellín, Colombia, autor de un libro que se llama Manejo de tejidos periimplantarios en la zona estética desde una perspectiva protésica, ponente internacional, autor de varias publicaciones internacionales. Es un placer para mí dejarlos con el doctor Oscar Ramón Morales. Buenos días, Oscar. Muchísimo gusto. La audiencia es tuya. Buenos días a todos. Gracias, Marcelo, por la presentación. Si tienen algún problema, pues lo pueden reportar ahí el chat. Espero que estén viendo la presentación y de verdad nuevamente ofrecer disculpas a ustedes por los cambios de horarios con Israel,
un poco los claves de Zoom, pero finalmente pudimos resolver este problema. Bueno, como les decía Marcelo, yo soy odontólogo, especialista en prostodoncia y periodoncia de la Universidad de Antioquia. Es un título que se llama Odontología Integral del Adulto. Como especialidad trabajo en la Universidad de Antioquia desde ya hace cerca de 20 años, que es la segunda universidad pública más grande de Colombia y es la universidad en este departamento o estado que se llama Antioquia, de la cual Medellín es la capital, es la universidad pública del departamento. Llevo también cerca de 10 años dando mis aportes a la empresa Cortex desde el punto de vista clínico y un poco también desde el punto de vista técnico. Desde aquí de Colombia les mando un saludo caluroso. Con Cortex hemos estado en muchos países y hemos tratado de compartir parte de todo este desarrollo con muchos colegas alrededor del mundo. Como les decía, estoy en la ciudad de Medellín, es la segunda ciudad más grande de Colombia. Hoy también un poco nublado el clima acá, pero esperemos que las dudas que tengan se despejen un poco y no queden así como este cielo de hoy nublado. Bueno, hoy básicamente lo que vamos a hacer es hablar de conexiones sobre implantes. Para eso vamos a seguir un derrotero. Vamos a hacer una introducción. Vamos a hablar del tipo de conexiones en implantes Cortex. Vamos a ver un poco del comportamiento clínico, eso sí, respaldado con casos clínicos, que al final pues haremos una sesión de preguntas y respuestas para todos, si nos da el tiempo. Desde el punto de vista de la osseointegración y la estabilidad de las restauraciones alrededor de implantes, es importante conocer que la conexión es una pieza fundamental. Es quizá la unión de dos elementos, tanto el elemento del implante y la parte restaurativa. Y esta unión, pues, tiene que cumplir ciertas características para que se dé un buen desempeño de toda la restauración en el tiempo. Vemos aquí cómo esta conexión se aflojó, perdón por la foto, es una foto bastante viejita, la cual esta conexión se nos aflojó, inmediatamente hay filtración, hay la formación de un absceso, pero nuevamente cuando se soluciona el impasse, se vuelve a atornillar la restauración con el torque adecuado, manejando los componentes protésicos adecuados, se estabiliza el tejido y nuevamente esta infección pasa. Esta infección por esa filtración y ese acúmulo de bacterias que se dio precisamente porque la conexión no estaba cumpliendo su función. Bien, tenemos muchos diseños de implantes y muchas conexiones en el mercado. Y yo creo que en el mundo puede haber más de 1000 casas de implantes hoy por hoy. Y algunas de ellas, aunque comparten, ciertos grupos comparten conexión, tenemos diversos tipos de conexión. Por eso es importante conocer los tipos de conexión. Básicamente tenemos, de acuerdo a la localización, en conexiones externas, es decir, están por fuera de la plataforma del implante, más arriba de la plataforma de conexión, y conexiones internas. Esta es la clasificación más simple que hay, o la primera que se empezó a trabajar. Realmente con las conexiones externas eran más las desventajas que habían, porque había mayor prevalencia de aflojamiento de tornillos, era una conexión un poco más inestable, los resultados eran menos estéticos y el selle microbiano no era adecuado. Ya el primer cambio importante, que creo que si citamos al precursor de este cambio importante es el doctor Nishnik, lo que hizo fue un diseño en el cual cambió la conexión externa por la conexión interna. Lo que permitió en este momento, en este desarrollo, fue tener una conexión, digámoslo así, que me permitía más espacio para la restauración. Si aquí vemos la conexión externa, nos damos cuenta que parte del pilar o del componente protésico tenía que estar cubriendo o asentando sobre esta conexión externa. Ya en el momento en que cambiamos para conexión interna, lo que tenemos es un poco más de estabilidad de esa conexión. Me disculpan un segundo, un momento nada más.
Entonces, este fue el cambio importante que se dio a principios de la década de los 80, donde nos permitió desde el punto restaurativo tener más opciones y poder mejorar la estética al tener más espacio restaurado. Aparte, se cambia un poco el fulcrum del implante. Con la restauración se pasa de tener un fulcrum más externo a tener un fulcrum más hacia el centro del implante, precisamente dado desde el punto de vista mecánico por la conexión ya presente dentro del implante. Esto de una u otra manera favorece la estabilidad del elemento protésico y lo que ya era una situación muy común para el hexágono externo, como es el aflojamiento del tornillo, ya para los hexágonos internos ya llega a valores mucho más bajos de los que se presentaban. Bien, otro tipo de clasificación puede ser por el tipo de acople. Y tenemos acoples junta-tope, en la cual dos superficies planas se unen, ¿sí? Llegan y se juntan, también conocida en la literatura como conexiones plano a plano. Y las conexiones de acople cónico, es decir, donde hay dos conos, uno en la parte del implante y uno en la parte protésica, los cuales por fricción buscan su íntimo contacto y su estabilización. ¿Qué pasa con las conexiones junta-tope o cuando teníamos sobre todo los hexágonos internos donde el fulcrum estaba situado en la parte externa de la plataforma o de la conexión? Pues teníamos situaciones como esta. Entre las fuerzas laterales, lo que veíamos era que estas conexiones se abrían. Se abrían precisamente por esa falta de estabilidad, esa falta de fricción, esa falta de íntimo contacto. Y en la junta de tope era muy común observar esta situación, de que ante las fuerzas laterales o ante ciertos esfuerzos, tratara de haber una separación de las conexiones. Ya con conexiones mucho más estables, como las conexiones cónicas, ya se da un íntimo contacto y ya hay mayor fricción entre los componentes, lo que permite incluso con las fuerzas laterales tener más estabilidad y no tener, no tener ese fenómeno de que la conexión se me abría, lo que ocasionaba que las bacterias se acumularan acá, que se conoce en la literatura como el efecto de bomba. Las bacterias se acumulaban aquí y salían en la medida que se daba el movimiento y una serie de contaminantes adicionales, aparte de que la fricción era muy fuerte por todos estos movimientos, podían darse virutas o del implante o del pilar o si en este caso utilizábamos un elemento colado, del material con que se colaba esa parte protésica y también teníamos en esta zona contaminantes. Bien, aquí tenemos con diferentes esfuerzos como en conexiones junta a tope con las fuerzas laterales, lo que se ha podido demostrar es que no son tan estables y que esta conexión prácticamente puede llegar a filtrar por ese fenómeno de apertura de la conexión. Otro aspecto importante de las conexiones junta a tope es que como el fulcrum, no hay fricción entre los componentes, el fulcrum está muy cercano a la parte externa de la plataforma, pues la mayoría de concentración de estrés se da en esta parte. Muy cercano, como lo vemos aquí, al hueso circundante alrededor del hueso, lo que puede de una u otra manera todas estas tensiones afectar ese hueso alrededor del implante. Ya para las conexiones cónicas tenemos una fricción de los componentes, más estabilidad, cambia como lo decíamos, el fulcrum de esos elementos, de esa unión de esos elementos, y ya podemos tener la concentración de estrés más alejada del hueso, incluso más central, más cercana a ese implante, un poco alejada de ese hueso circundante alrededor de la plataforma que es tan importante. Entonces, ¿qué vemos en la literatura? Que las conexiones cónicas, en primer lugar, al ejercer mejor selle entre la restauración y el implante, pues va a haber menos penetración de bacterias y va a haber menos pérdida ósea. Tienen mejor estabilidad de ese hueso y pueden llegar a mostrar, si se manejan bien, menos fenómenos de perimplantitis. Y la otra situación importante es que tienen mejor selle
mejor estabilidad del torque del tornillo y del abutment, y desde el punto de vista pues, protésico van a ser restauraciones muy estables en estas conexiones cónicas. Entonces, las ventajas de las conexiones cónicas, primero, que ya lo habíamos mencionado, es que tenemos menos aflojamiento del tornillo. Segundo, tenemos mejor estética, tenemos más espacio para la restauración y para recrear el tejido blanco y todo el perfil de la restauración. Tienen un sellado mejorado, un selle mejorado, y la distribución de las cargas, como lo veíamos, es mucho mejor. Dentro de estas conexiones cónicas, ustedes van a encontrar que hay unas inferiores a 6 grados, es decir, a 6 grados los ángulos de conexión que se establecen entre el pilar y la parte interna del implante. Cuando tenemos de 1 a 6 grados hablamos de conomorphs, y cuando tenemos más de 6 grados hablamos de conexiones cónicas propiamente dichas. Entonces van a encontrar ustedes en el mercado que algunas les ofrecen a ustedes conexión tipo conomorse, que también pueden llegar a establecer un fenómeno de soldadura en frío, y es un poco más complejo las opciones protésicas acá. No digamos las opciones protésicas, digamos que dentro de los procesos de impresión, pruebas, son un poco más difíciles porque la fricción es bastante alta entre la conexión del implante y la conexión del pilar. Para el caso de las conexiones cónicas, pues establecen muy buena fricción entre los componentes, pero adicionalmente lo que tenemos acá es que estos no es tan marcado, el ángulo de contacto no es tan estrecho, y permite de cierta forma facilitar un poco los procesos protésicos. En algunas cosas, en las conexiones tipo conomorse, necesitamos de aditamentos especiales, de ciertos protocolos para poder ajustar y reajustar los elementos, mientras que en las conexiones cónicas es un poco más fácil entrar a hacer las pruebas o todos los procesos protésicos en esa conexión. Existen en la literatura varios modelos matemáticos que pretenden de una u otra manera decir cuál es el óptimo diseño o el ángulo ideal para una conexión cónica. Hay varios estudios que lo que nos dicen es que el ángulo ideal está alrededor de los 10 grados, lo que permite un buen desempeño protésico y de una u otra manera hace más versátil todos esos procesos que hacemos a la hora de restaurar los implantes. Bien, entonces ya en términos generales revisamos lo que es clasificación de las conexiones. De una u otra forma de una clasificación más coloquial y en la cual hablamos entre profesionales, con los técnicos dentales también, con el personal que está a nuestro lado, y en sí es una clasificación que es va más de la mano como con todo lo que también presentan las marcas en sus catálogos. Sería esta, en la cual tenemos conexión hexagonal externa, hexágono interno y conexión cónicas, conexiones cónicas. De una u otra manera, algunos hexágonos internos también pueden ser conexiones cónicas, como lo vamos a ver. Entonces, simplemente para acordarnos un poco, el hexágono externo, la clásica conexión de hexágono externo, el hexágono interno, que existen muchas casas en el mercado que utilizan este tipo de conexión, sobre todo en Latinoamérica y en Estados Unidos, aparte de Israel, que elaboran que hay muchas casas de implantes, la cual utilizan el hexágono interno. Entonces hablamos de hexágono interno, y ya las conexiones cónicas, ya conexiones un poco más friccionales que presentan otras características adicionales. Pero esto no quiere decir, como lo vamos a ver más adelante, que dentro de las conexiones de hexágono interno podamos tener ciertas características, o la podemos meter acá, de conexiones cónicas. Bien. Para el caso de córtex vamos a tener dos tipos de conexiones. La primera es un hexágono interno, ¿sí?
Y la segunda es una conexión cónica. Sí, vamos a ver en detalle cada una de ellas. Para el caso del hexágono interno de córtex, lo que tenemos es una conexión hexagonal, la cual tiene en su parte externa un bisel de 45 grados, ¿sí? El cual acopla perfectamente con otro bisel que presenta la parte protésica, y aquí de una u otra manera se me convierte en un cono, en una conexión cónica, porque hay cierta fricción, acá ya lo vamos a ver por qué, una conexión cónica en este punto donde se da este selle protésico. Estamos hablando de un hexágono interno con una característica de una inclinación que me da el comportamiento de una conexión cónica aquí en esta parte. Al igual, el tornillo, cuando asienta en su acetábulo, cuando hacemos la conexión del tornillo, el tornillo también tiene un cono que asienta sobre el cono del pilar. Entonces estamos hablando que tienen dos elementos cónicos acá que me ayudan a dar esa estabilidad de ese tornillo. Entonces, en el hexágono interno tenemos un bisel de 45 grados, son algunos datos técnicos, y en el pilar podemos tener una inclinación ligeramente mayor de 0,5 grados, no es muy alta. ¿Para qué? Para que en el momento en que yo aplique el torque a mi tornillo, aquí exista un sello. Entonces aquí se está dando algo de este fenómeno que es muy importante, que se da en las conexiones cónicas. Para el caso de la conexión cónica propiamente dicha, tenemos una inclinación de 11,5 grados con una inclinación ligeramente mayor del pilar, de que está muy cercana a los 10 grados que nos dice la literatura, que sería una conexión ideal de acuerdo a los modelos matemáticos. Y tenemos acá ligeramente mayor este ángulo para que se dé un selle en el momento en que aplicamos este torque y hay un íntimo contacto entre los dos componentes. También podemos hablar que tenemos conexiones mixtas en córtex. Entonces tenemos unas conexiones cónicas, hay una fricción cónica acá, mayor en la conexión cónica propiamente dicha que en el hexágono interno. Tenemos un hexágono que me sirve como indexación en los momentos protésicos, este hexágono que me acopla y me ayuda a dar estabilidad a ese elemento protésico. Y aparte de todo, tenemos un tornillo pasante que me ayuda a mantener unido esos dos componentes en el momento en que yo aplico una fuerza y un torque en este tornillo. Entonces, estamos hablando que aparte de ser conexiones cónicas, son conexiones mixtas, por lo que utilizan muchos elementos mecánicos para ayudar a su estabilidad. Algo bien importante y que desde hace muchos años se viene tratando en la literatura es el cambio de plataforma, ¿sí? El cambio de plataforma es un fenómeno que se descubrió accidentalmente. Lo descubrió el doctor Lazara en implantes de 3i, el cual en el momento de restaurar utilizó un elemento protésico de diámetro menor y vio que la estabilidad del hueso era muy buena alrededor de esa plataforma. Y entonces lo que busca el cambio de plataforma es tener una conexión protésica de diámetro menor a la plataforma del implante para que exista un espacio en esta zona protésica. Ya vamos a ver cuáles son las razones de tener ese espacio protésico. En primera instancia, recordemos que en conexiones cónicas que no son muy estables, primero el fulcrum está muy cercano a todo el hueso periférico. Además que si esta conexión no es muy estable, lo que hacemos también es, aparte de la concentración de estrés por el fulcrum, tener algo de filtración en esta zona. Entonces, como esta zona, cuando insertamos el implante y luego hacemos la conexión protésica, esta zona está muy cercana, la zona de acople está muy cercana al hueso circundante, toda esta reacción desde el punto de vista microbiológico, por esa filtración, o desde el punto de vista mecánico, por el fulcro y la acumulación de tensión,
puede originar una pérdida ósea alrededor de este hueso, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando medializamos o cuando alejamos la conexión de el hueso, de esta parte del hueso que está junto a la plataforma, cuando la alejamos utilizando una conexión más estrecha y un elemento protésico de menor diámetro, pues todo este fenómeno de filtración y demás y de acumulación de estrés lo alejamos del hueso. Y es por eso que podemos llegar a tener con cambios de plataforma mayor estabilidad de ese hueso circundante, contrario a lo que veíamos acá, que se me puede de una u otra manera afectar ese hueso por toda la reacción. Entonces podemos reducir ese impacto sobre el hueso circundante. Y para que este cambio de plataforma sea efectivo, la literatura nos dice que mínimo debe tener un cambio, es decir, entre la parte externa de la plataforma y la parte interna del elemento protésico de la conexión debe haber una distancia mínima de 0,4 milímetros. Para el caso del hexágono interno de córtex, podemos hablar que tenemos cambio de plataforma a partir del implante de 4,2 milímetros. Acá hay una reducción, pero mire que la reducción es de, la conexión es de 3,5, perdón, la plataforma es de 3,8 a una conexión de 3,5. Estamos hablando de 0,3. Casi que hay un cambio de plataforma, pero no es tan evidente como sí o no, digamos, no está tan acorde como lo que nos dice la literatura, como sí para los implantes de 4, 5 y 6. Esto quiere decir que podemos tener cambio de plataforma en estos implantes de hexágono interno. Pero ojo, para estos tal vez el cambio de plataforma no es tan real como si lo podemos ver en los otros diámetros. Pero ya vamos a ver un poquito cómo sobrellevar esta parte. Para los implantes cónicos, lo que tenemos para estos implantes cónicos es que sí tenemos cambio de plataforma en todos sus diámetros. Recordemos, para los implantes cónicos de córtex tenemos una plataforma para los implantes de 3 milímetros. Una otra plataforma de 2,8 para los implantes de 3,3, de 3,8 y de 4,2, que es igual para estos diámetros. Y para los implantes de 5 y 6 milímetros, de 6 milímetros no es un implante que yo utilice mucho. Lo tengo como un implante de rescate para cierta situación, pero no es mi primera elección. Tenemos una conexión para 5 y 6 de 3,8 milímetros. Cada una con su código de color, que hace que, contrario al hexágono, donde tenemos una sola conexión para todos los diámetros, aquí tenemos 3 grupos de conexiones, ¿sí? O 3 plataformas diferentes de acuerdo al diámetro. Cuando miramos la estabilidad de ese hueso alrededor de implantes y analizamos varios artículos presentes en la literatura, este es bien importante, que es está presente en este grupo el doctor Cochrane, lo que nos dice es que cuando combinamos cambio de plataforma, estabilidad de la conexión cónica, esos dos aspectos son los que trata principalmente este artículo, tenemos mejor estabilidad del hueso alrededor de implante, contrario a los que, por ejemplo, son los que son punta tope, bien sea conexión externa o conexión interna. Entonces vea cómo aquí, cuando tenemos cambio de plataforma y una conexión cónica, podemos tener mejor estabilidad del hueso. Y lo podemos ver en muchos casos clínicos en los cuales tenemos, incluso para múltiples implantes, podemos tener muy buen desempeño de ese hueso alrededor de esa plataforma, o sea, logrando estabilidad del hueso. Entonces, tenemos conexión hexagonal y conexión cónica en los implantes córtex. Ahora bien, miremos ciertos aspectos clínicos a considerar cuando utilicemos el uno o el otro. Bien. En primera instancia, vamos a mirar. Este caso tiene bastante tiempo. Es un caso en el cual pusimos un implante, hicimos temporalización inmediata. Al cabo del tiempo hicimos la restauración definitiva, pero si nos apreciamos en esta fotografía, nos damos cuenta que hay
en la primera radiografía ya vemos que el hueso está próximo a la conexión, es decir, próximo a la plataforma. Pero aquí al cabo del tiempo lo que vemos es que este hueso migró hasta esta zona. Y aquí se formó un espacio circundante perimplantario. Entonces, a pesar de que la restauración está bien, el hueso está bien, no hay infección, lo que quisiéramos nosotros sería que este hueso se mantuviera alrededor de la plataforma en estos implantes y nos diera este fenómeno de readaptación. Y lo vemos cuando insertamos el implante y al cabo del tiempo, cuando hacemos de hacer la conexión protésica, hay una reacomodación de esa dimensión biológica. Y es por eso que vemos una cierta pérdida ósea que el doctor Albertson la clasificó como normal, esa pérdida ósea que se daba en ese primer año de funcionamiento, siempre y cuando no fuera considerable tiempo después de la función del implante. En el primer año se da precisamente por esta reacomodación de las dimensiones biológicas alrededor del implante. Pero realmente nosotros lo que quisiéramos sería que este fenómeno no se diera alrededor de esos implantes. Y ese fenómeno lo conocemos como saucerización, que es una pérdida ósea tridimensional en la parte coronal del implante próximo a esa plataforma, y sus causas principalmente son, como lo veíamos, pueden ser de la conexión, una conexión no muy estable, la cual presenta micromovimiento ante las fuerzas, como lo vimos, microfiltración. Otra puede ser porque utilizamos un material restaurador que no es muy biocompatible. Y la más importante es quizá que últimamente con varias de las publicaciones del doctor Thomas Linkevicius ha llamado la atención, y es el establecimiento de esa dimensión biológica, la reacomodación de esa dimensión biológica. Como todos sabemos, la dimensión biológica existe tanto en implantes como en dientes. En este momento vamos a hacer un análisis de esa dimensión biológica desde el punto de vista vertical. Y desde el punto de vista vertical, en dientes tenemos normalmente una inserción de 1 milímetro de inserción conectiva, 1 milímetro, de epitelio de unión 1 milímetro aproximadamente, y de surco 1 milímetro. Entonces hablamos que en dientes tenemos 3 milímetros. Para el caso de implantes es diferente el asunto. En implantes, lo que hemos visto, mire, desde el año 91, pero lo hemos pasado un poco desapercibido, es que podemos tener una inserción conectiva incluso superior a 2 milímetros, una inserción epitelial o un epitelio de unión que puede llegar por encima del 1,5 milímetros y un surco alrededor de 1 milímetro. Todo esto sumado da alrededor un poco más de 4 milímetros. Entonces, mire, para que ya la dimensión biológica, incluyendo el surco, alrededor de implantes, pues por encima del hueso, en teoría yo necesitaría de más de 4 milímetros o alrededor de 4 milímetros para tener conectivo, epitelio de unión y el surco. ¿Qué pasa si yo no preservo estos 4 milímetros? Pues va a haber una reacomodación de esta dimensión biológica y el hueso se me va a perder para poder darle espacio al conectivo, al epitelio y al surco, ¿sí? Entonces, por eso llama mucho la atención no solo la cantidad de encía queratinizada, que es importante, el grosor del tejido blando, que en muchas otras conferencias les he hablado que es muy importante, sino también es muy importante la dimensión vertical de ese tejido blando. Eso es bien, bien importante, la dimensión vertical de ese tejido blando. Y entonces, si yo voy a poner mi implante en una posición cercano a la cresta ósea o a nivel de la cresta ósea, yo necesitaría una dimensión de este tejido blando cercana a los 4 milímetros para que no tuviera un fenómeno de reacomodación de esa dimensión biológica. Entonces, no, en teoría, si yo pongo mi implante con todas las características, un buen implante en esta zona y tengo buena dimensión del tejido blando, pues muy seguramente tengo estabilidad de ese hueso. Entonces, esta diapositiva es tomada de los
de parte del trabajo del doctor Linkevicius. Entonces, si no tengo yo la dimensión del tejido blando, no tengo las dimensiones adecuadas que tengo que hacer. Primero yo puedo aplanar el hueso. Si aplano el hueso, tengo mayor dimensión en cuanto a la distancia que hay del hueso, donde dejo la plataforma, hasta la posición más coronal de ese tejido blando. Entonces yo podría aplanar el hueso, ¿sí? Y esto lo hacemos muchas veces, colocamos implantes subcrestales y hacemos esto siguiendo el perfil de emergencia para que el tejido blando adquiera ciertas características. Otra forma es hacer una posición subcrestal, es decir, necesito poner un implante por debajo del hueso para que tenga las dimensiones adecuadas de este tejido y, digamos, de una u otra forma, la porción marginal de este tejido blando sea estable. Otra forma es ganar tejido. Y una forma de ganar tejido blando, tenemos esta técnica que la vamos a ver ahora, que es de la tienda de campaña, la técnica de los hermanos Salama, o hacer un aumento vertical del tejido blando con cualquiera de los injertos disponibles que tenemos a la mano, bien sea autólogos, yo preferiría autólogos que los aloinjertos y los sin injertos para este tipo. Entonces, mire que hay muchas formas, pero siempre pensando en tener 4 milímetros de la cresta ósea donde va mi plataforma al margen más coronal de esa restauración. Entonces, muy importante la posición del implante y la posición de esa plataforma a la hora que vayamos a hacer un implante. Mire esta situación, les ofrezco disculpas también por las fotos que son bastante viejitas. Aquí pusimos un implante muy superficial, restauración bonita, pero ¿qué pasó? La paciente llega al cierto tiempo y lógicamente hay una reacomodación de esas dimensiones biológicas y hay una retracción marginal de ese tejido. Bien, entonces es muy importante la posición de esa plataforma. Y como sabemos, hay numerosos diseños en el mercado, algunos con unos collares maquinados más grandes, otros con collares maquinados más pequeños, o algunos como los de Cortes con superficie texturizada hasta la plataforma. Sabemos por la literatura que estos collares lisos o maquinados, estos collares, pues aquí no hay inserción del hueso. El hueso se inserta aquí a partir de esta superficie texturizada. Estos implantes, su diseño es más para tener una interacción con el tejido blando. Entonces, generalmente estos diseños de implante con un collar maquinado se colocarían en esta posición, es decir, el collar maquinado se dejaría supracrestal. Pero el caso para los implantes Cortes que tienen superficie alterada hasta la plataforma, pues el protocolo es diferente. No podemos colocar un implante Cortex con superficie alterada así, como se colocaron estos implantes, porque aquí lógicamente pues van a haber una serie de problemas desde el punto de vista funcional y estético para este caso. Entonces, miremos acá este caso. Este caso fue un caso que se hicieron las extracciones, se esperó la cicatrización, se hace más tarde el abordaje, se hace la inserción de los implantes. Vemos acá. Y vemos acá cómo hay una ligera reacomodación de este tejido alrededor de esta plataforma después de la conexión protésica. Y aquí en este implante, el cambio de plataforma me ayudó un poco a darle estabilidad al hueso, pero también hay una reacomodación muy ligera de ese tejido alrededor de implantes. Por eso es muy importante que si ponemos un implante, sobre todo un implante Cortes, que además de todo el diseño tiene estas micro roscas en la parte cercana a la parte coronal, que ayudan a transformar un poco las fuerzas perjudiciales en esta zona y ofrecen mejor distribución de la carga en la porción coronal. Entonces, estas micro roscas son bien importantes porque cuando están en contacto con el hueso me ayudan a disipar un poco las cargas. Mire un diseño sin micro roscas y un diseño con micro roscas. Vemos acá cómo esas micro roscas de una u otra forma hacen que la distribución de fuerzas o de estrés sea, digámoslo así, se disipe más y no haya una concentración
muy alta como se da en este caso, ¿sí? Entonces, la literatura también nos habla de que, perdón, cuando tenemos superficies rugosas con microrroscas y hacemos un protocolo adecuado de la colocación de esos implantes, la estabilidad del hueso en el tiempo o la pérdida que se da es, digámoslo así, la pérdida que se da es mucho menor. Entonces las microrroscas y la superficie rugosa hasta la plataforma me ayudan, pero tengo que hacer un buen protocolo de inserción de ese implante. Por eso, mire, acá en este implante, el periodonto, las dimensiones de este tejido blando no son muy altas. Acordémonos, la dimensión vertical es muy importante de este tejido blando. Lo que hacemos es una inserción subcrestal para compensar eso. Entonces aquí utilizamos un implante córtex de conexión hexagonal de 5 milímetros. Hacemos todo el proceso y ya después en la restauración lo que vemos es que hay una reacomodación de ese tejido precisamente por esa posición subcrestal, pero miren acá cómo el hueso se me estabiliza en la plataforma, precisamente porque a futuro yo tenía en la concepción y en la planeación del caso estos 4 milímetros que deben existir de aquí a acá para que haya una buena estabilización de ese tejido. Bien, vamos a ver algunos casos ahora de implantes de conexión cónica, ¿sí? Estos implantes, aquí empecemos con el implante de 3.0, es un implante que en las pruebas de fatiga soporta 175 newtons. Cuando analizamos un poco lo que son las fuerzas funcionales de los dientes, nos damos cuenta que los incisivos tienen alrededor o soportan alrededor de 100 newtons, los premolares 300 newtons y los molares un poco más de 700 newtons. Entonces, si este implante me soporta 175 newtons, yo no puedo utilizarlo en un área de premolar porque el implante se me va a fracturar. Estos son implantes que están diseñados, como lo dice la literatura, para la restauración de zonas de poca carga, como son los laterales superiores y los incisivos inferiores. Entonces, acordémonos, la indicación es simplemente esta. ¿Cómo estamos de tiempo? Bueno, vamos bien. Voy a ir un poco más adelante. Esta es la colocación. Hacemos la extracción, la limpieza del alvéolo, la preparación. Es un implante de 3.0, el cual se pone simplemente con 2 fresas, dependiendo de la dureza del hueso. Aquí preparamos. El alvéolo era un implante post-extracción y hacemos la inserción de un implante de 3.0. Un implante muy pequeño, diseñado para estas zonas. Y desde ya vamos pensando, ¿dónde está el margen? ¿Dónde debe ir mi plataforma? ¿Cómo es o qué tanto grosor o altura mejor de ese tejido blando tengo? Entonces es muy importante para determinar la posición final de esa plataforma. Aquí tenemos otro caso de un lateral inferior, el implante, la impresión. Miren cómo el cambio de plataforma me ayuda a la estabilización de ese hueso y ya después con la restauración final previo al manejo de tejidos blandos. Tenemos sitios con limitaciones anatómicas. Es muy común que tengamos incisivos laterales con limitaciones por inclinaciones de las raíces. Es bastante frecuente en nuestras prácticas recibir pacientes con agenesias de incisivos laterales y de una u otra manera, después del manejo ortodóntico y todo el manejo que se le dé, pueden quedar proximidades radiculares. O situaciones como estas, ahí donde necesito un implante angosto que precisamente pueda entrar por esta zona. Y aquí podemos tener la inserción de estos tipos de implantes, incluso con casos de limitaciones desde el punto de vista anatómico. Ya tenemos el segundo grupo de implantes de conexión cónica, que es la plataforma regular. Dentro de la plataforma regular tenemos un implante de 3.3, que me parece un implante muy, muy bonito por sus dimensiones,
y tiene una resistencia de 360 newtons. O sea, en teoría lo podría usar hasta zona de premolares. ¿Sí? Recordemos, 300 newtons. Este está un poco por arriba. Entonces el de 3.3, que es conexión ya azul, lo podría utilizar en premolares sin problema, no en molares. ¿Sí? Y ya tenemos implantes como el de 3.8, que tienen mucha más resistencia, el de 4.2 más resistencia y el otro grupo de 5, que ya por ejemplo 4.2 y 5 lo puedo utilizar en molares y 3.8 también perfectamente en caninos, premolares, incisivos centrales o incisivos laterales si el hueso lo permite. Entonces vamos a ver este caso. Este caso es un caso de un paciente que fue técnico dental hace muchos años y tenía una placa estética. Ya hace muchos años se ha perdido ese diente. Hicimos la preparación del lecho con el protocolo de cirugía guiada de córtex. Hacemos la inserción de un implante. En este caso, utilizamos un implante de conexión cónica. Hacemos la inserción de ese implante. Y sobre todo, algunas veces, quiero parar acá, algunas veces con cirugía guiada no podemos tener esas, digámoslo, esas dimensiones de 4 milímetros que debiéramos tener para ese tejido blando en sentido vertical. Algunas veces hay que sobrepreparar con unas fresas más largas que vienen en el kit de cirugía guiada, entonces hago la programación para utilizar unas fresas un poquito más largas y ya la inserción del implante la puedo hacer de forma manual y siempre tratando de dejar esos 4 milímetros de dimensión de tejido blando. ¿Sí? Ahora hago la temporalización inmediata del caso, hago una regeneración complementaria. Y ya lo que tenemos es mi restauración. Este es en el posoperatorio inmediato. Ya esto es como llevamos el tejido blando. Y ya pasamos a la fase restaurativa. Mire qué bien tenemos el tejido blando en esta zona. Ya empezamos la parte restaurativa. Y este es el resultado final de mi caso. Y miren acá la estabilidad del hueso alrededor de esa plataforma. ¿Qué tan importante es eso? Precisamente lo logrado por una muy buena posición del implante, aparte de por un desempeño de ese diseño del implante que tiene cambio de plataforma y que tiene una conexión cónica muy estable. Este es otro caso, un caso posterior, un implante de 4.2. Por resistencia utilizo un implante de 4.2, en este caso de plataforma regular. Aquí hacemos la inserción guiada del implante, siempre haciendo la programación para que esa posición, para que me queden esos 4 milímetros que yo quiero. ¿Sí? En este caso perfilamos el tejido blando. Hacemos desde el punto de vista digital, utilizando todas las herramientas y el nuevo escáner de la casa Cortex, que muy pronto ya va a estar con ustedes, que es sencillamente fantástico el escáner. Yo mismo hago los diseños de mis restauraciones en Exocad. Y ya después tenemos la restauración final, una restauración monolítica en circonio. Y esto es lo más bonito, estabilidad del hueso. Y las dimensiones de 4 milímetros acá, conservadas para el tejido blando. Y tenemos conexiones para el caso de cónicos, con implantes de conexión amplia. Aquí, por ejemplo, miren que este implante lo pusimos muy superficial, por eso traje este caso. Lo pusimos muy superficial. Aquí se ve que de una u otra forma la dimensión acá está un poquito limitada para la restauración final. Hacemos todo el proceso digital de la restauración. Y acá, pues no teníamos los 4 milímetros y tuvimos un poquito de pérdida ósea, sobre todo en la parte distal. Por eso es importante
la dimensión de ese tejido para lograr estabilidad, para lograr acomodación de esa dimensión biológica y estabilidad del tejido. Esta es una genesia de un canino, cual hicimos las extracciones, un canino deciduo. Pusimos el implante de conexión cónica. Miren acá, hicimos temporalización inmediata. Esta es la restauración final y lo mejor es esto. Es que incluso por encima de la plataforma tenemos hueso. Y eso también es importante. Cuando usted maneja en la parte restaurativa que está en contacto con esa porción subcrestal del hueso, maneja o titanio o circonio, perdón, pero circonio, voy a devolver aquí un poquito, circonio no glaciado, sino circonio pulido. Eso es muy importante. Aquí, esta porción, miren la que es de otro color. Aquí lo que hacemos es dejar el circonio pulido, no glaciado. El circonio pulido interactúa muy bien con los tejidos, igual que el titanio, pero si usted le pone glaze, ya está cambiando un poco la superficie. Entonces dejamos circonio pulido, en este caso. Aquí es importante el comportamiento del pilar también. Esta es una base de titanio. Este titanio en contacto con el hueso y aquí una restauración pulida, muy amigable con ese tejido blando. Esta es otra situación, un caso con una infección acá en esta prótesis fija, cual tuvimos que hacer extracción de una de las raíces por esta fractura. Esperamos la cicatrización, hacemos la inserción guiada de 2 implantes de conexión cónica. Este es el día de la cirugía. Esto es después, cuando vamos a tomar la impresión, mire la estabilidad de ese hueso alrededor de esas plataformas. Esta era la situación inicial, mire cómo se mantiene ese hueso. Logramos muy buen perfil de tejido blando, buenas restauraciones y estabilidad. Esto es muy importante, estabilidad de ese hueso, porque estamos utilizando todos estos conceptos y aplicándolos. Bien, voy a saltar un poquito este caso para que nos dé tiempo de ver otros. Ya para las impresiones pueden utilizar tranquilamente todo el sistema digital, los que manejen todo el concepto digital, todo el flujo digital, con todos los aditamentos y los sistemas que están avalados por Cortex. Pueden utilizar o impresiones convencionales o digitales para ser utilizadas o diseñadas en TreeShape, en Exocad sin ningún problema, o en el sistema CEREC también. Si necesitan algún tipo de asesoría para esto, para eso es todo, sin problema. Ahora miremos, hablamos mucho del protocolo para conexiones cónicas. Ahora pasemos a conexiones hexagonales, ¿sí? Y para estas conexiones hexagonales, es importante también, tienen su comportamiento también de conexiones cónicas, como les explicaba, por esos biseles, pero también debemos ayudarle un poco con el protocolo. Este es un caso de agenesia de laterales. Este caso lo hicimos con el doctor Carlos Jaime Correa. Me compartió este caso, me lo refirió. Hice toda la planeación. Mire que aquí no había nada de hueso en la porción bucal. Entonces lo que íbamos a hacer es poner el implante con regeneración ósea simultánea. Entonces el videíto. Hacemos todo el diseño de las incisiones. Voy a ver un poquito aquí más rápido. Hacemos el colgajo. Había unas concavidades bien importantes. Para eso utilizamos el protocolo de cirugía guiada de Cortex. Hacemos la preparación de los lechos. Sabíamos que la plataforma, pues parte de las roscas iban a quedar expuestas por la parte bucal. Mire aquí, hacemos la inserción de los implantes prácticamente anclados en la porción apical y en la porción coronal. Y en la parte media, por la concavidad, pues van a quedar ligeramente expuestos. Entonces hago la inserción del primer implante, muy buena estabilidad. Hago la inserción, la preparación del segundo implante. Prácticamente anclaje coronal y anclaje apical.
Pero sin embargo, así, el diseño de corte es un diseño bastante compresivo, bastante importante en cuanto a estabilidad primaria. Y aquí logramos tener muy buen anclaje de esos implantes con la superficie vestibular totalmente expuesta, de la cual utilizamos un poco de hueso autólogo y un hueso encima con una tasa de reabsorción un poco más lenta. En este caso podemos utilizar huesos de thread biomat o si quieren un poco más lenta la reabsorción, podemos utilizar injertos mineralizados también. Aquí tenemos el posoperatorio inmediato. Y acá miren cómo cicatrizó. Estas son las imágenes tomográficas de cómo cicatrizaron estos dos implantes. Aquí ya tenemos un colapso del tejido blando normal. Aquí hicimos un manejo con injertos de tejido conectivo y una temporalización inmediata. Con injertos de tejido blando de la tuberosidad. Y mire cómo logramos muy buen hueso vestibular, muy buenas dimensiones, tanto del hueso como del tejido blando. Y acá lo que quise fue sobreponer un poco. Ya después la imagen cuando hacemos los injertos y hacemos el manejo del provisional, las dimensiones, pero estamos teniendo muy buena estabilidad de ese hueso. Miren, muy buena estabilidad de ese hueso alrededor de esa plataforma. Eso precisamente porque estamos respetando, incluso con conexión hexagonal, que también tiene características importantes de estabilidad. Este es el caso preoperatorio después de la regeneración y después del manejo de tejidos blandos y de tejido conectivo. Algunos cortes hechos en el software, la impresión digital, ya el manejo de las restauraciones. En este caso manejamos 2 coronas metal cerámica sobre 2 pilares de estrechos o sin perfil, y lo cual muy importante, dejamos esta zona de titanio, una zona pulida de titanio que es la que me va a interactuar con ese tejido blando, acorde también con varias de las presentaciones que hace el doctor Alberto Miceli y su concepto de Umbrella Concept, los cuales incluso con implantes sin un cambio de plataforma muy notorio, como este caso un implante 3.8, no hacemos digamos, no utilizamos un pilar perfilado, sino un pilar recto completamente, y empezamos a manejar la restauración a partir de cierta distancia para dejar ese espacio para la interacción del tejido blando. Miren que tienen cierta profundidad esos implantes. Tenemos un espacio aquí para interactuar con ese tejido blando. Miren acá, va a quedar el perfil de la restauración, pero esta parte de titanio pulido me va a quedar también en contacto con el tejido blando. Este es el caso. Le falta un poquito de cicatrización, pero ya la paciente se toma fotos y las publica en las redes sociales. Un caso complementario, esta es la técnica de la tienda de los hermanos Salama, una técnica que me gusta mucho para ganar dimensión y altura de ese tejido blando, en la cual lo que hacemos es poner el implante, poner el pilar de cicatrización, un injerto conectivo y luego tratamos de cerrar todo el tejido sobre ese pilar de cicatrización, que fue lo que hicimos acá. Miren acá el volumen de tejido y después empezamos con la presión del provisional a descubrir ese implante. Lo que dice la técnica es que queda un espacio acá, un espacio muerto que después es compensado, llenado por tejido blando. Después empezamos ya a descubrir ese implante para hacer la conexión de el provisional. Miren, buenas dimensiones de tejido blando. Este es el caso. Cómo se termina, esto fue como entró la paciente, cómo salió. Y estos son 7 años después y miren acá cómo ha estado muy estable ese hueso, precisamente porque
respetamos esas dimensiones de ese tejido blando y de la posición en que debe ir esa plataforma, acompañado lógicamente por una conexión que sea estable, unos surcos cercanos a la plataforma que me ayudan a la disipación de las fuerzas, una superficie alterada hasta la plataforma y en los casos donde podemos complementar, perdón, estos casos, con un cambio de plataforma. Pero diría yo, de acuerdo al comportamiento que analiza uno de sus casos, que uno de los factores más importantes es precisamente dejar esos 4 milímetros de tejido, digamos, de dimensión supracrestal para que todo el complejo o toda la dimensión biológica se pueda establecer de forma adecuada. Otro aspecto importante que les quería llamar la atención, vamos a mirar acá si encuentro un caso, bueno, este puede ser un caso rápido, es que de una u otra forma, los cambios de plataforma, lo apreciamos acá en esta fotografía, miren acá como el tejido blando incluso hace un anillo y se posiciona sobre esa plataforma, ¿sí? Incluso muchos de la literatura hablan que la dimensión es también vertical y es horizontal de ese tejido blando. Entonces, con el cambio de plataforma, lo que estamos haciendo es ayudarle un poquito también, no solo de forma vertical, sino de forma horizontal a ese tejido blando. Es decir, que en teoría yo podría tener un implante de conexión cónica, lo podría tener 3,5, incluso 3 milímetros, precisamente porque el tejido conectivo se me puede también no solo posicionar en forma vertical, sino también un poco acá en forma horizontal, ¿sí? Entonces, con conexión cónica podrían no tener los 4, podrían tener un rango de 3,5 y podría tener un muy buen comportamiento de ese tejido. Para los casos de implantes de 3,3 y de 3,8 hexagonales que no contamos con el beneficio del cambio de plataforma, lo ideal sí es conservar esos 4 milímetros. Y son implantes de muy buen desempeño clínico, muy buen desempeño clínico, hexagonales o cónicos. Yo hago casos con cónicos, hago casos con conexión hexagonal, con buenos resultados precisamente porque ya tengo establecido o muy claro el protocolo que debo utilizar. Bueno, esta es mi familia, un saludo acá desde Medellín. Ya sabe que en lo que necesiten, aquí están mis redes sociales, me pueden contactar o a través de su distribuidor de Cortex en su país. Próximamente estaremos a finales de julio, estaremos en El Salvador con un curso de cirugía guiada y en noviembre estaremos en Cuenca, Ecuador, en el marco de un congreso, también haciendo algunas presentaciones y algunos entrenamientos para el distribuidor en esta zona del continente. De verdad, muchas gracias por su atención. Si tienen dudas, con gusto estaré aquí para resolverlos. Y, a ver. Bueno, muchas gracias, Oscar. Yo acabo de escribir por el chat que envíen sus preguntas por ahí para que, de acuerdo al orden de aparición, podamos formulárselas al doctor y ustedes tener la respuesta oportuna. Muchas gracias por su conexión, quedamos pendientes de sus preguntas y nada más. De todas maneras, ahí el doctor les dejó sus redes sociales. Ya se ofreció a consultas respecto de CEREC y también me gustaría, Oscar, hacerte yo una pregunta respecto del desempeño del escáner de Cortex, respecto de la interfase, de la facilidad o simplicidad de la interfase, de la accuracy, o sea, la precisión, y una comparativa en relación precio-calidad con
escáneres de la competencia como el 3D Shining o el Medic 700. Pues yo en mi consulta tengo acá dos. Tengo el Shining 3D, la versión 2, y tengo el escáner de Cortex haciendo unas pruebas. Y realmente he quedado muy gratamente sorprendido. Primero el software por la simplicidad en la instalación, no necesita muchos controladores, no necesita pues, ser un ingeniero para ponerlo a funcionar, contrario a otros que sí necesitan un poco más de preparación de los equipos. Y en cuanto a la rapidez y la precisión, incluso ellos acabaron hace un mes aproximadamente, lanzaron una actualización del software y la verdad es maravillado porque muchos de los procesos los hago yo, pero también mis asistentes hacen bastantes escaneos y para ellos resulta bastante versátil manejar este tipo de escáner. Realmente es muy bueno la relación en calidad en cuanto a lo que viene en el escáner, la construcción. A mí me ha parecido bastante bueno. Y he tenido Ok, la muchas gracias. oportunidad de dar capacitación para, sobre todo lo han vendido en Puerto Rico. Hay ya doctores que lo tienen allí y he podido estar cerca de ellos, ajustando algunas cosas del protocolo, pero en términos generales me parece que es un implante, un escáner sencillo y que funciona muy bien. Muchas gracias, Oscar. Bueno, aparentemente no hay preguntas, por lo menos por el chat no hay ninguna. Preguntan dónde vas a estar en El Salvador para poder asistir a las ponencias. Sí, El Salvador pueden contactar a través de Innovaden, de Pedro, Pedro y su esposa, Evelyn. Evelyn, de Pedro y de Evelyn, y con sus centros radiológicos también. A través de ellos pueden obtener la información de, de las fechas. Las fechas las miramos aquí, es 27 y 28 de agosto. Allí vamos a estar. Luego, ya, luego. Sí, ya el mes entrante vamos a estar. En un mes y medio aproximadamente estaremos allá con toda la gente. Ok, doctor Lucio, ya tiene su respuesta y a quién contactar. ¿Alguna otra pregunta para ir cerrando ya este webinar? Bueno, no hay más preguntas. Oscar, muchísimas gracias, excelente ponencia. Yo hoy aprendí muchas cosas, así que lo valoramos muchísimo porque siempre es muy importante poder asesorar adecuadamente a nuestros clientes respecto de protocolos, ¿sí? Y de cuáles son los reparos anatómicos que hay que considerar para evitar fracasos en la implantología. Así que muchísimas gracias, te mandamos un muy fuerte abrazo en nombre de toda Latinoamérica. Que sigan los éxitos. Saludos a Jimena y a tus niños. Y como siempre, aquí en Guadalajara, tu casa. Bueno, gracias. Un abrazo. Que esté muy bien.